Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Estamos hablando de un tema que se llama los libros del cielo. Ya vimos el libro de ¿el libro de qué? De las memorias, el libro de la vida, y estamos estudiando acerca del libro de propósitos, o sea, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. De ese libro podríamos quedarnos estudiando todo el año. Qué rico que podamos seguir estudiando el resto de año de ese libro de propósitos, porque Dios quiere mostrarnos cuál es su propósito para nosotros. Ahora, vimos obviamente o hemos visto acerca de cuáles son el propósito de Dios, pero uno de los temas que hemos tratado al final de este tiempo es acerca de el Señor quiere que seamos como Jesús. Él quiere que seamos parecidos cada día más a Jesús. Y hemos visto acerca de su familia, acerca de su infancia, de su juventud, acerca de Jesús como cabeza, Jesús creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y hoy vamos a ver lo que hizo Jesús el día que fue tentado. Jesús nos enseña a vencer la tentación, y fuimos creados por Dios para vencer la tentación, no para caer en la tentación, sino para ¿qué? Vencer. Por eso en el Padre Nuestro, el Señor en la oración del Padre Nuestro nos enseña a pedirle a Dios: Padre, líbrame del mal, ayúdame a pasar la tentación, no permitas que yo caiga en tentación, dice la oración del Padre Nuestro. No me permitas caer en tentación. Amén. Entonces, lo primero que dice allí en el libro de Corintios, la palabra de Dios es, leámoslo todos: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, las tentaciones que nosotros recibimos no son las tentaciones que recibieron los ángeles. Son tentaciones que nosotros los seres humanos podemos soportar. No es una cosa que sea imposible, no es una cosa que sea tan complicada, tan difícil, que definitivamente es imposible vencer. Por eso comienza diciendo la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero ¿qué? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Cuántos le dan un gloria a Dios, al Señor? Un aplauso. Dile: gracias, Señor. O sea que el Señor no va a permitir jamás una tentación que nosotros no podamos soportar. Wow. Eso es una gran promesa. Y dice, mire lo que dice justamente después: si no, quedará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida para que podáis soportar. Wow. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando viene una tentación a nuestra vida? Juntamente con esa tentación, el Señor envía la forma de salir. O sea que nosotros lo que tenemos es que aprender a descubrir cuál es la salida que Dios me está dando en el momento de la tentación, porque en todas las tentaciones que nos vienen hay una salida, y Dios nos envía la salida juntamente en la medida en que el diablo viene y pone la tentación. El Señor está poniendo la salida. ¡Wow! Qué tremenda promesa y qué tremenda información. Porque si uno dice: no, es que no tengo escapatoria. Sí tengo escapatoria.
No declare que no hay salida en su día de prueba y en su día de tentación, porque Dios, juntamente con la tentación, envía la puerta para salir de ahí. Así que la clave está en que descubramos esa puerta. Lo que pasa es que a veces la persona no quiere salir de la tentación, pero Dios sí está dándonos la salida. Así que dile a la persona que tienes al lado, dile: tienes que descubrir por dónde es la salida. Dile: tienes que descubrir por dónde es la salida. Amén. Vamos ahora al libro de Santiago, capítulo 1. Yo quiero antes hacerle una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesucristo fue tentado? La palabra de Dios dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿sí fue tentado Jesús? ¿En qué? En todo lo que puede ser tentado un ser humano, fue tentado Jesús. ¿Pero Jesús pecó? No. Entonces, ¿es Jesús el modelo o no es el modelo para aprender, para salir de la tentación? Bueno, entonces vamos a descubrir en Jesús cómo hacerlo. Pero antes vamos a Santiago 1, 12, 15. Está enseñándonos. ¿Saben quién es Santiago? Este Santiago dice aquí en mi Biblia, que es de estudio, autor probablemente escrita por Jacobo, el hermano del Señor. O sea, lo más probable es que el libro de Santiago haya sido escrito por el hermano de Jesús de Nazaret. O sea que eso es como los hermanos de uno, que lo ven desde chiquitico a uno creciendo, y que ven cómo todos nos ponen, vienen momentos de dificultad, y ellos vieron cómo era que Jesús los manejaba. Cuando vino la tentación de las chicas sexys del pueblo, entonces los hermanos veían cómo manejaba Jesús cada circunstancia. Cuando vino el momento en que los papás les pusieron disciplina y a ellos se les saltaba la chispa a todos los hermanos, ellos veían cómo Jesús respondía ante las instrucciones de sus padres. Cuando vinieron los momentos difíciles con la justicia, con la ley, con los romanos, ellos querían reventar a los romanos, y ellos veían a Jesús cómo se comportaba con los romanos. Por eso este libro de Santiago a mí me encanta tanto, porque es el hermano del Señor el que nos está revelando los secretos del cristianismo. O sea, ¿cómo fue Jesús? Y con eso nos enseña la salida, los propósitos. Miremoslo ahí en el libro de Santiago. Mire lo que dice en el verso 12. Leamos todos. Ayúdenme a leer, que me gusta mucho que me ayuden, por favor. 1, 2, 3. Bienaventurado el varón que, ¿qué hace? Soporta la tentación, porque cuando haya resistido, dice, perdón, me perdí. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, sigamos, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. O sea, hay una corona para el que resiste la prueba o la tentación. Hay una corona, o sea, un premio. Por eso es que el diablo quiere a toda costa hacerlo caer en tentación. Pero si logramos resistir la tentación, vamos a recibir un premio. Tremendo, ¿no? Dice: recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 13. Sigamos. Cuando alguno es tentado,
Perdón. ¿Hay alguno aquí que haya sido tentado? Levante la mano los que hemos sido tentados a lo largo de nuestra vida en algún pecado. En el traguito, en el sexo, en la mentira, en el orgullo, en la vanagloria, en la vulgaridad, en los vicios. Vuelvan y levanten la mano, es que no los vi. Parece que son un poco de santos. Todos. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, dice también la Biblia: porque no hay justo ni aún uno, excepto Jesús. Que la Biblia también hace la excepción acerca de Jesús. Entonces, por eso ya cuando dice la Biblia, cuando alguno es tentado, lo primero que dice es: no diga. ¿Tiene que ver con qué? Con mis palabras. Lo que sigue en el momento de la tentación es: cuidado con lo que habla cuando es tentado. Porque las palabras que digamos en el momento de la tentación son determinantes para saber si vamos a caer o no vamos a caer en la tentación. Lo que dice la palabra es: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, Dios no es el que tienta. Ahí lo aclara. Porque Dios, ¿qué? No puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, dile a la persona que tienes al lado con conocimiento teológico ya. Eso es una teología, eso es teología, alta teología. Dios nunca tienta. Dile así: Dios nunca tienta. O sea, no le vuelvas a echar la culpa a Dios cuando tú eres tentado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Wow, tremendo. Y lo que el Señor quiere en ese momento es que se calle la boca. Es que Dios, ¿por qué me manda esas tentaciones? Dios, que no diga que es tentado de parte de Dios, dice la Biblia. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, no le eche la culpa a Dios. Vamos a ver quién es el responsable de la tentación. Siguiente versículo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, cada uno de nosotros tiene una concupiscencia. Y la Biblia dice: cuando de su propia concupiscencia. O sea, es particular de cada uno de nosotros o en cada uno de nosotros. No todos tienen la misma concupiscencia. Ahora, ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia es una inclinación que cada uno tiene a cierto pecado o pecados en particular. No es una inclinación colectiva, sino personal. Entonces podemos encontrar una persona que tiene inclinación a la vulgaridad, y hay personas alrededor que dicen: uy, qué tipo tan verde, tan sucio. Pero esa persona es vulgar. Hay personas que tienen inclinación al trago, y la Biblia dice: no mires la copa cuando rojea. O sea, hay personas que con solo ver el licor no lo pueden resistir. Hay personas que se levantan por la mañana
y lo primero que hacen es irse a la tienda a comprar una botella de aguardiente o un cuarto, a tomarse una copa de aguardiente, pero no pueden arrancar el día sin eso. En mi pueblo había personas que tenían inclinación al aguardiente y lo disimulaban metiéndole chuchuguazo. ¿Y qué era el chuchuguazo? Era un pedazo de astilla de cáscara de los árboles que dice que eso era bueno para el reumatismo. Entonces cogían la botella de aguardiente o el cuarto de aguardiente y le metían astillas de esa cáscara de ese árbol que se llama el chuchuguazo y la dejaban ahí en la nevera, y todas las mañanas para iniciar se echaban su copa de aguardiente con chuchuguazo y decían que vivían bien. Claro, el aguardiente los entonaba y arrancaban el día entonados. Y por supuesto, en el día se echaban sus 2 copitas más de chuchuguazo con aguardiente. Y por la noche cerraban tomándose las cervezas y todo lo demás. Por eso no es extraño ver personas en los pueblos, en diferentes lugares, que viven borrachas. Que viven borrachas. Todo el tiempo viven borrachos. Y hay personas que tienen inclinación al trago. Y hay personas, como en el caso mío, que podemos pasar una vida entera sin tomarnos un aguardiente o una cerveza o un vino. No, nada. O que le dan a uno un vaso de cerveza o un vaso de whisky y uno perfectamente lo puede poner encima de la mesa y no volvérselo a tomar toda la noche, porque no es su concupiscencia. Pero hay personas que están en una reunión y se les sale el cuerpo por ir a comprar. Se vienen hasta a veces a reuniones de la iglesia ya entonados. Que le caiga el guante, que se lo plante. Porque yo sé que sí. El otro día, un sábado, no era aquí en esta iglesia, sino en la anterior que nosotros estábamos pastoreando los jóvenes. Iba yo entrando a la iglesia cuando de pronto un muchacho viene y me abraza. Hola, pastor. Cuando yo lo abrazo, ese tufo a cerveza. Entonces yo lo llamé aparte para no avergonzarlo, porque estaba viniendo feliz a la reunión de jóvenes. Y entonces le dije: ven, cuéntame una cosa, tú estás tomando cerveza, tú estás borracho. Me dijo: no, pastor, sino que es que venía bajando de la universidad, bajando allá como del externado por allá, venía bajando de la universidad para la reunión de jóvenes y en el camino me encontré un par de amigos, nos entramos y nos tomamos 2 cervezas y me vine. Le dije yo: uy, es que esas cervezas sí que son escandalosas, ¿no? Uy, sí, eso uno se toma una cerveza y eso huele, le huele todo. Ese es la famosa disculpa que tienen las personas, que es que se toman una cerveza y es escandalosa. Pero tomarse 2 cervezas bajando de la universidad a la iglesia, ¿cómo eran las que se toman cuando se va de la iglesia para la universidad? O cuando sale de la universidad para una reunión, o cuando sale de la universidad para la casa. Si eso es lo que hace saliendo para la iglesia. Hay personas que tienen inclinación a la mentira, que tienen inclinación en la parte sexual. Bueno, la gran mayoría de los hombres incluso de las mujeres tienen inclinaciones a los pecados sexuales. Pero hay personas que dicen: no, yo no, ese no es mi concupiscencia. A la pornografía, a los negocios ilícitos, a la comida en forma exagerada, de manera, como dice la Biblia, como glotones, glotonería. Entonces nosotros tenemos que aprender, entendamos esto, que cada uno, por ejemplo, hay personas que tienen inclinación a la maldita pereza. Y eso puede parecer que no es tanto problema, pero a las 10 de la mañana no se quiere levantar de la cama. Vaya y venga el día festivo, pero es que lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábado y hasta el domingo. Entonces, esos son los que vienen al culto de las 11. No, mentira, no. Entonces, cada uno tiene una inclinación particular. Ahora, pregunto una cosa, mis amados. ¿Ustedes creen que será importante descubrir cuál es la inclinación particular que yo tengo a cierto pecado? ¿Ustedes creen que es importante o no? Claro. Porque cuando el borracho sigue creyéndose a sí mismo que él no es adicto al trago, que él no es un alcohólico, cuando él mismo se lo cree, y dice: no, yo cuando quiera puedo parar, pero no para nunca. Y esa persona todavía no ha descubierto que se tiró su familia por el trago, que perdió el trabajo por el trago, que perdió los amigos por el trago, que perdió la plata por el trago, y todavía cree que no es un borracho. Y todavía cree que no es una persona que tiene una atadura, una concupiscencia gravísima. Una persona que no puede llegar a la casa sin tomarse un aguardiente. Una persona que el viernes a las 3 de la tarde comienza a picarle todo por irse a tomar una cerveza y hacer programa. Una persona que tiene que estar mirando el celular a ver qué vieja lo llama para poder armar plan. Esa persona tiene ataduras. Esa persona que se revienta por ir a soplar, por ir a la olla a meter vicio. Por favor, esa persona tiene un problema, una concupiscencia. Y si esa persona no descubre eso, va a terminar con su vida, su casa y todo lo que está alrededor. Por eso sí es necesario que yo descubra cuál es la atadura, cuáles son los demonios que a mí más me atacan para inclinarme al pecado. Porque esa entonces es la concupiscencia. Pregúntale a la persona que tienes al lado, dile: ¿tú ya sabes cuál es tu concupiscencia? Pregúntale: ¿tú ya sabes cuál es tu concupiscencia? Pronto tu concupiscencia es el mal genio, porque te levantas desde por la mañana con la frente arrugada y todo el tiempo andas. Te aseguro que ese asqueroso genio es un demonio y es una concupiscencia que tú tienes que descubrir, porque por ese genio te estás tirando la relación con tu familia, con tus hijos. Porque por andar bravo todo el tiempo, porque es que te levantas bravo, parece que te levantaras con la pata izquierda, como dicen los agoreros. Se levantó con la pata izquierda y por eso es que anda así. Y él dice: no, es que así somos todos los santanderianos. No le venga a echar la culpa a Santander, hermosa tierra de Santander. No, es que los boyacos también somos así. Y los tolimenses: no, es que nosotros todos los tolimenses somos bravos. Y entonces el huilense dice: y es que nosotros también, algunos huilenses, somos muy maqueneados. Y el caqueteño es bravo, y el paisa es bravo y peligroso, y el costeño es bravo. Todo el mundo es bravo. Todo el mundo es bravo. O sea, siempre habrá una excusa para ese maldito mal genio que destruye las familias. Por eso tenemos que descubrir qué es lo que está haciendo daño en nuestra vida. Y no mires a los demás, mírate a ti mismo. Porque el problema no comienza en el otro, comienza en ti. Y esta palabra no está para tu hermano, ni tu hermana, ni tu papá, ni para tus hijos, es para ti. Porque de pronto tu concupiscencia es ese carácter blando que siempre permite que todo el mundo te pisotee y pase por encima y haga daño y desbarate y viole y reviente la casa
De pronto tú eres una mujer que estás permitiendo que tu esposo maltrate a los hijos. Y ese puede ser tu peor pecado, mujer. Permitir que tu esposo haga lo que se le da la gana en la casa, que pase por encima de todos haciendo daño. Tú crees que el problema lo tiene tu esposo, pero te aseguro que el mayor problema en esa casa lo tienes tú, mujer. Porque tú fuiste llamada a ser la leona protectora de esos hijos, y ese hombre está dañando a esos hijos. Y es capaz que termina echándolos de la casa por su genio. Y tú tienes que protegerlos. Entonces no necesariamente es el bravo el único culpable o el único que tiene concupiscencia. Entonces se necesita, para que haya una Jezabel, siempre se necesita que haya una Acab. ¿Cuál es tu concupiscencia? Tú tienes que mirarlo. No te creas el pluscuamperfecto ni el que no quiebra un plato. Porque todos tenemos algo en nuestra vida en lo que tenemos una inclinación a pecar. Por eso dice la Biblia, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es ¿qué? Atraído. O sea que eso está en la carne. Eso está aquí dentro de mí. Es una cosa que hay en mí, que cuando viene la tentación me comienza a traer. La concupiscencia mía comienza a traerme hasta que me lleva y me atrae hacia el pecado. Pero cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Porque es que le da la vuelta y seduce. El pecado da la vuelta. Satanás, los demonios dan la vuelta y seducen hasta que ¡pum! Ahora, ¿ustedes saben cuántos años lleva Satanás estudiándolo? Tiene paciencia. Es capaz de esperar décadas hasta que te haga caer. Porque está así estudiando, tiene demonios estudiándonos. A ver por dónde me le meto a este para hacerlo caer. Y si el tema es el poder, entonces lo maneja hasta que tenga el poder y ahí lo destruye. Y ahí lo hace caer. Por eso dice la Biblia, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, verso 15, la concupiscencia, mire, después que ha concebido, o sea, queda embarazada. No el bebé, la mujer, no es solamente eso. Queda embarazada de esa concupiscencia del pecado que ya entró e hizo lo que tenía que hacer. Ya le picó ese bicho. Y entonces la concupiscencia, o sea, esa cosa interna que hay, después de que ya picó, o sea que ya, por ejemplo, esa mujer que sabe que cuando lo está llamando ese tipo que es casado y le contesta el teléfono, ella sabe que ese tipo es una concupiscencia. Ella sabe que si le contesta va a meter las cuatro patas. Ella no tenía que contestar ese teléfono nunca. Pero cuando ella dice, aló, entonces, ¿qué pasó con la concupiscencia de ella? Concibió. ¡Pup! Quedó embarazada del pecado de adulterio. Embarazada de un pecado. Esa concupiscencia, esa inclinación, cuando yo doy el paso, es como el drogadicto, que sabe que si va a la olla, la va a embarrar. Pero dice, no, es que tengo que ir, le decía ayer en el grupo de caballeros, le decía, es que tengo que ir a la olla porque se me quedó una cachucha.
llena de marihuana. Por lo menos termine de decirlo. Es que no, es que tengo que ir porque tengo que traerlos el domingo a la iglesia. La Biblia dice huir de la tentación, huir de la fornicación, huir. O sea, lo que la Biblia nos manda no es hacerle frente a la tentación, sino huir de la tentación. Porque es que la tentación es muy peligrosa porque es un área donde yo soy débil. Entonces yo no me le puedo ir a enfrentar a algo con lo que yo soy débil. Yo tengo que enfrentármele con lo fuerte, pero no con lo débil. Ahora, si esa persona se sale de la casa y se monta en el bus camino a la olla, así tenga una noble intención, ¿sabe qué acabó de hacer? ¡Pum! Quedó embarazado del pecado. Y esa concupiscencia, una vez que ha concebido, o sea, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, el pecado no es que una persona va caminando por la calle y cuando de pronto, ¡ay!, quedé embarazada. O sea, no, es que, ay, yo estaba caminando por la calle cuando de pronto, ¡pum!, quedé embarazada. Oh, eso tuvo todo un proceso. Eso no fue, ¡pum! Por eso es que es un proceso el pecado, es un proceso. La tentación, que yo sé que es mi área difícil, viene la tentación, me tienta, y si yo cedo, ¡pum!, quedé embarazado. Así sea saludar a esa persona, así sea a llamar. Hermano, varón, ¿usted por qué tiene esa vieja en el celular? ¿Por qué? Si usted sabe que esa mujer es con la que usted ha sido siempre tentado y ha caído en el pecado, ¿por qué la tiene todavía en el celular? No, porque es mejor tenerla identificada. ¿Sabes? Tú puedes ir aquí a la vuelta, a Concel, a Claro, o a Movistar, a donde sea que vayas, y pides cambio de número. Y automáticamente quedas fuera del control de esa mujer. Fácil, te demoras 15 minutos ahí y te vas a evitar, porque tú ya sabes que esas llamadas o que ese teléfono es delicado. Tú vas a borrar esos números, no los vas a dejar ni en las agendas ni en ninguna parte. Entonces cuando venga el deseo, tú vas a decir, gracias a Dios lo borré. O sea, actué inteligentemente sobre aquello que yo sé que es mi concupiscencia. El viernes en la tarde, si tú sabes que el viernes en la tarde es el día de mayor tentación al pecado, entonces cuadra una cita con tus líderes. Asiste a una barca, vente el viernes como cosa sagrada a la noche de alabanza. Ve y recoge a tu esposa y le dices, mi amor, hoy nos vemos en la iglesia o vamos a la iglesia. Ponte una cita con alguien que sea importante para ti y que no lo vas a dejar tirado, y vete el viernes. Pero si el viernes tú te quedas esperando a ver qué pasa hoy, fijo pasa. Entonces, si nosotros somos inteligentes y queremos salir de esa atadura y maldición que es ese pecado, nosotros tenemos que usar la inteligencia para evitar caer en la tentación en el momento en que sabemos que caemos en la tentación. Por eso es que cuando ya el pecado da luz, es porque ya hubo una serie de pasos previos que llevaron hasta el pecado. Amén. Vamos entonces ahora a ver cómo fue que hizo Jesús para vencer la tentación, porque yo estoy muy interesado en ver el modelo de Jesús. Mateo 4 del 1 al 11. Rápidamente, Mateo 4. Jesús fue tentado en todo. Capítulo 4, verso 1. Mi título aquí en la Biblia se llama La tentación
de Jesús. Leamos todos, por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Está en mayúscula o en minúscula? ¿Qué quiere decir? Que es el Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora pregunto, ¿el Espíritu Santo lo tentó? ¿Pero qué hizo el Espíritu Santo? Lo llevó. O sea, Dios mismo propicia los momentos de la tentación. ¿Por qué será? Porque Dios quiere que sepamos si nosotros le damos a Él el primer lugar o no en nuestra vida, o si lo negociamos por un plato de lentejas. Entonces dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Entonces, ¿quién es el tentador? El diablo. Verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo ¿qué? Hambre. O sea, estaba en ayuno y hubo tentación en el ayuno. O sea, los amados que estamos haciendo ayuno pro encuentro, con un propósito, entendamos que en el tiempo de ayuno también viene la tentación. Amén. De pronto puede ser donde más viene la tentación. Entonces dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él ¿quién? El tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. Y le dijo, mire cómo habla el diablo. Le dijo, ¿saben cómo habla el diablo? Al oído. Si uno viera al diablo con cacho y colas, uno saldría corriendo. Y oliendo a azufre. Si uno viera al diablo que aparece con cacho, colas, con ese rostro endemoniado, y aparece con ese tridente y apareciera a venir a destruir, ¡ah!, desfigurado, ¿sabe qué haría uno? ¡Ah! Pero es que así no es que aparece el diablo. El diablo aparece sutilmente, a veces disfrazado de falda, con un buen olor, con un buen peinado. Se disfraza de ángel de luz y aparece diciéndole al oído, ¿y qué problema tiene? Nadie te está mirando. Esto no lo va a saber nadie. Tú te robas esa plata o coges ese dinero y vuelves y lo pones el lunes y nadie vio. Tú recibes ese dinero por debajo de cuerda, te lo van a entregar en efectivo en la mano. ¿Quién va a ver eso? Asegúrate que no estén filmando. Esa es la forma como Satanás habla al oído. ¿Y qué importa una canita al aire? Tú eres un muy buen trabajador, tú has sido responsable. Una canita al aire, un chismecito, una grosería, un traguito y te vas para la casa. ¿Quién cree que está hablando ahí? ¿Jesús de Nazaret? No, fijo, es el tentador. Y habla al oído y pasito. Casi siempre de una manera muy dulce que habla Satanás, poniendo las cosas que son malas como buenas y las cosas buenas como malas. ¿Y qué de malo hay que tengas sexo con la novia? Todos tienen sexo con la novia, pero allá en esa iglesia les prohíben tener sexo con la novia.
Eso es terrible, esos encuentros, ir a darse golpes de pecho. No, qué cosa tan horrible. Y entonces todo lo bueno lo presenta al oído como malo, y todo lo malo comienza a ponerle las cosas como buenas, palabras como si fuera bueno. Y así es que habla Satanás. O sea, no ignoremos las maquinaciones del enemigo, amén. Entonces él habla al oído y le dijo: si eres hijo de Dios. Wow. Imagínense que Jesús, sin lugar a dudas, era el hijo de Dios, pero Satanás viene a ponerle en duda que él es el hijo de Dios. Y si eso lo hizo con el hijo de Dios, con Jesús de Nazaret, ¿será que lo hace con nosotros o no? Si tú fueras realmente cristiano, tú no andarías con ese mal genio. Así que tú no eres cristiano. ¿Tú para qué vas a eso? Tú te puedes tomar 3 aguardientes porque tú no eres ningún santo. Eso tú no eres hijo de Dios. Entonces la persona anda: ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Será que soy hijo de Dios? ¿Será que no soy hijo de Dios? Y eso lo está poniendo ¿quién? El diablo, el tentador, hablándolo al oído. Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, mire cómo respondió Jesús, que esto es lo que es más importante, la forma como el modelo de nosotros respondió ante el tentador. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Díganme ustedes, por favor. ¿Qué palabra dijo? 2 palabras. ¿Cuáles? Escrito está. Pregunto, si el diablo fuera a tentarte a ti en este momento, ¿tú tendrías un escrito está para responderle al diablo? Si el diablo llegara a tentarte por el lado sexual, ¿qué de malo tiene una canita al aire? Una salidita. Nadie se da cuenta. Entonces tú le vas a responder, escrito está, no robarás. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con la tentación que está recibiendo. Yo creo que el diablo diría, uy, no sea ridículo. O sea, ¿es suficiente con que tú te sepas un versículo bíblico o 2 versículos bíblicos? No, tú tienes que tener una respuesta de acuerdo a la tentación que está recibiendo. Porque justamente el Señor Jesucristo estaba recibiendo una tentación que tiene que ver con el hambre. Lo estaba tentando con convertir las piedras en pan. Entonces Jesús no podía decirle, no, porque escrito está, no robarás. No tenía nada que ver ahí. O sea, nosotros tenemos que conocer palabra para cada cosa, cómo responderle al enemigo. Y para eso tenemos que estudiar la palabra. Ahora, ¿será suficiente con que yo tenga una idea de lo que la Biblia dice sobre eso? No, porque tú estás siendo tentado por el diablo. Es en la calle, con los amigos, en el trabajo, y tú no puedes decir, espera un momentico, voy a mirar a ver qué es lo que dice sobre eso. Tú no le puedes decir así. Tú tienes que salirles con una espada, ¡sa!, afilada y lista para responder. Cuando el Señor le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces sí tiene que ver con el tema del hambre que le estaba planteando el Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo le llevó, porque el diablo puede llevar, si cogió a Jesús y lo llevó a un lugar, el diablo puede llevarlo a uno a un lugar.
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo en Jerusalén, en donde estaba todo el pueblo, toda la gente que venía a adorar en Jerusalén a Yahweh, a Dios, la ciudad santa. Y viene y lo pone en el pináculo del templo y le dice: tírate, porque escrito está. O sea que el diablo también sabe Biblia, ¿o no? Pues claro que estuvo miles y miles de años allá en el cielo. ¿Será que no conoce la palabra de Dios? Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, para que tu pie no tropiece en la piedra. O sea, si tú te tiras de aquí, van a venir los ángeles y te recogen. Ustedes hubieran visto lo grave que hubiera sido para el cristianismo que los ángeles hubieran cogido a Jesús cayendo del pináculo del templo, porque los ángeles hubieran bajado. Y Jesús, en vez de caer y terminar estortillado, bajara como Superman en el pináculo, en el templo, y descendiera. Nadie hubiera crucificado a Jesús de Nazaret. Nadie hubiera tirado una piedra contra Jesús de Nazaret. Todo el mundo hubiera caído de rodillas delante de él, y jamás hubiera derramado su sangre para limpiar nuestros pecados. Hubiera frustrado Satanás el propósito central de la venida de Cristo a la tierra. Mire qué grave hubiera sido. Yo creo que esa fue la tentación peor de todas: hacer que él no llegara hasta la cruz del Calvario. Y mire la respuesta del Señor. Y Jesús le dijo: escrito está que también. O sea, aquí fue una guerra que en palabra, ese pasaje fue una guerra de palabra entre lo que el diablo le decía y lo que dice la Biblia. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Un día un hombre llegó de encuentro. Recuerdo que es un encuentro que se hizo de caballeros aquí en la iglesia. Y él llegó después del encuentro con esa fe, y se fue y se metió en su cuarto y se remangó la camisa y se le dirigió a Satanás y le dijo: ahora sí, sogarán no sé cuánta, venga que estoy listo para darle en la no sé qué, la mula, pero con vulgaridades. Ahora sí, triple, no sé cuántas, así fue. Venga que estoy listo para darle la mula. Y obviamente ese día cayó en pecado. Es que al diablo no se le enfrenta con puños, al diablo se le enfrenta con la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, tú no eres un candidato para enfrentarte a Satanás. Por eso el Señor le dice: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, ¿qué es lo que busca Satanás? La adoración. Por eso es que en las imágenes son tan asquerosas de idolatría, porque detrás de cada imagen hay un demonio que quiere ser adorado, porque él quería sentarse en el trono de Dios y ser como Dios. Y todos los demonios que fueron echados del cielo junto con Luzbel, lo que buscan es la adoración. Por eso el Señor dice, la Biblia, es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie.
y ese día fue echado lucero, y la tercera parte de los ángeles del cielo fueron echados. ¿Qué buscan? Por eso la idolatría trata de camuflarse en todas las culturas hay idolatría. Todas las culturas hay idolatría. Y en el cristianismo se metió de una manera descarada, con imágenes, con formas de Dios, de Jesús, hasta del Espíritu Santo, con imágenes de los santos, con imágenes de la Virgen, con imágenes de todo. ¿Y saben qué es lo que el diablo ha hecho? Y los demonios, meterse detrás de las imágenes para que cuando alguien venga a rendirle culto a la imagen, le rinda culto al demonio. Por eso es que las imágenes son tan terribles, y por eso sacar una imagen, por eso es tan difícil, porque los primeros que no están interesados en dejar de sacar son los mismos demonios. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. ¿Qué es lo que hay que hacer con Satanás? Echarlo fuera. Diga, echarlo fuera. Nosotros tenemos que atarlo, encadenarlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Jesús le dijo: vete, Satanás. ¿Por qué? ¿Qué? Escrito está. ¿Cuántas veces respondió Jesús a las tentaciones con la Biblia? Todas las veces. O sea, la forma como se responde a la tentación es con la palabra de Dios. El que no conoce la palabra de Dios no tiene cómo responder a Satanás. Por eso va a vivir una vida de fracaso en fracaso. Y viene la tentación y ¡pum!, otra vez y otra vez. Por eso el estudio en la universidad es tan importante. Por eso el estudio en la escuela bíblica es tan importante. Ustedes no deberían dejar pasar tanto tiempo sin comenzar a prepararse, porque usted no sabe cuándo viene el momento más difícil de la prueba. Y si usted no conoce palabra, usted no va a poder defenderse. Por eso en nuestra iglesia tenemos herramientas que Dios nos ha dado para capacitarnos, como la Universidad Yale. No pierdas la oportunidad. Eso no es una bobada estudiar, es una herramienta para vencer la tentación. Por eso Jesús le contesta: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él, solo a Él servirás. Entonces el diablo le dejó, o sea, el Señor le dio 3 juguetazos con la palabra, y el diablo salió como perro. Así sale el diablo después de que uno les da 3 juguetazos con la palabra. Uno tiene que tener palabra, no vulgaridades para hablarle al diablo, porque con la vulgaridad cae en el pecado y el diablo ganó. O con la pelea. Es con el conocimiento de la palabra de Dios y la memorización de la palabra de Dios con lo que yo le hago frente a Satanás. Entonces el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. O sea, prácticamente el Señor nos deja solamente con su palabra para vencer la tentación. Pero cuando lo hemos hecho, cuando hemos logrado vencer la tentación, vienen los ángeles como a decir: ahora sí, ¿qué quieres? Y entonces vienen los milagros de Dios, las bendiciones de Dios, las puertas abiertas de Dios, porque vencemos la tentación. Viene la corona que Dios ha prometido a los que vencen la tentación. Amén. Así que dile a la persona que tienes al lado: a vencer la tentación con la palabra. Dale un aplauso al Señor y vamos a estar de pie.